Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en American Freedom Network TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 14, 7 de la noche, donde estamos ya reunidos para tener esta conversación en este programa especial con Miguel Muñoz. Miguel Muñoz nos acompaña nuevamente, como cada martes ya se ha hecho tradicional, donde traemos informaciones, cambiamos impresiones sobre las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, que como dice el refrán del programa, el eslogan del programa, está bajo ataque. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que si es por primera vez que se encuentran con nosotros, muchísimas gracias. Por favor, le invito a que se suscriban al canal y también lo más importante es que este programa sea compartido. Lo invitamos, comparta el programa para que esta información no se quede, como siempre decimos, entre usted y nosotros, sino que esto llegue pues a tantas personas que necesitan enterarse, empaparse de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos y pasemos inmediatamente en este contacto con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en esta velada de los martes 7 de la noche, donde tenemos este encuentro ya tradicional y fenomenal con nuestro amigo desde Carolina del Sur, Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Estoy muy bien y veo que ya tú estás bien también, especialmente después de ese viaje a Australia. No. Ese lugar es donde el diablo fue, se asustó y se devolvió. Dijo, eso era muy lejos para él. Y dijo, no. Yo no me imagino 14 horas y 2 o 3 stops, que son muchas más horas en un vuelo. Escuche. 14 horas de Melbourne a Santiago de Chile. Y después son 9 horas a Bogotá, perdón, 5 horas a Bogotá y luego 4 a Houston. Wow. Cuando te bajas del avión, haces como el Papa cuando llega que besa la tierra. Besa la tierra, Dios mío, es verdad. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con la rutina. Estoy un poco perdido con muchas de las cosas que pasaron porque imagínate, aunque ya tengo ya una semana y he estado adelantando pues todas las cuestiones, pero tú eres un vocero, tú eres una luz, que tú estás muy activo en las campañas y para mí es una referencia muy grande. Por ejemplo, hace unos días fue el meeting del rally, como se dice, el rally el sábado pasado. Y cuando yo vi las escenas desde arriba, wow. Así que bueno, primero que nada, perdóname, fue en el former homestay que yo viví en New Jersey por 30 y pico de años. Cuando yo vine de Puerto Rico tenía 16 años en el 1975 y llegué a New Jersey. Y si tú me dices cuál es el estado tuyo, pues yo te voy a decir New Jersey. Yo me hice un hombre ahí, me hice un hombre de negocio ahí trabajé, no puedo olvidarlo. Absoluto. Y yo sí vi ese rally y lo están diciendo que fue el rally más grande que se ha visto de todos los rallies de Trump. Imagínate, yo sí pienso también que el presidente Trump va a flip New Jersey. Yo no pierdo las esperanzas de que New Jersey vote por Trump esta vez, porque yo conozco mucha gente en New Jersey, sé que son personas de valores y estoy seguro que por lo menos el sur de New Jersey se va a desbordar con Trump. Y claro, la parte donde yo estaba, Elizabeth, New Jersey, Robert, New Jersey, Union County, ellos son más demócratas, pero también hay muchas esperanzas que muchas de estas personas, yo sé que tienen buenos trabajos, son personas que usan su propio cerebro y van a votar por Trump. Y yo espero que el New Jersey, ¿te acuerdas que te lo dije hoy? Claro. Martes 14, New Jersey va a votar por el presidente Trump. Mira, a mí no me cabe la menor duda. Yo hago esto como gesto, tú sabes, de siempre. De ponerle el signo de la interrogación. Yo lo espero, pero no hay ninguna forma, cuando tú ves todo lo que está pasando,
que Trump vaya a perder. Sí. El problema de eso y de donde yo entro en conflicto, Miguel, es que yo estuve súper, hiper, todas las personas que me conocen saben que me puse el cuchillo en la boca y yo fui un motor muy grande durante las caravanas, rally, movimiento de calle durante las elecciones anteriores. Y así todo vinieron, como decía, lo dije la otra vez contigo, vino la brisa, fue y se la llevó, o sea, vino, se robaron la escalera descaradamente y nos dejaron con la brocha puesto arriba. Eso es lo que a mí me tiene un poco, para decir la palabra, poco preocupado. La realidad es que estamos enfrentando un monstruo de 24 cabezas, no el de la hiena esa de mitológica, no, este tiene 24 cabezas y cada vez que pasa algo que nosotros lo contamos como positivo, ellos vienen y tienen otra peor para andarlo. En este momento se les están cayendo los problemas en los juicios y todo el mundo tiene una sonrisa como la del Joker puesto de arriba y todo el mundo feliz, pero es que estos tipos están preparando y preparan una tras de otra. Así que a nosotros no nos queda más remedio que tenerlo, pero como dice el dicho famoso, a Dios rogando con el mazo dando, tenemos que mantenernos activos, tenemos que preocuparnos, tenemos que estar activos y estar reconociendo que si ellos no eran gobierno y se nos robaron la escalera, ahora que son gobierno, ahora que han prostituido todos los entes de ley, la constitución la han pisoteado y han hecho lo que les dé la gana, es motivo de alta preocupación de que nosotros estemos enfocados en que tenemos que defenderlo porque estos tipos van a continuar. Bueno, sí, tú tienes toda la razón. Todo lo que ellos están haciendo se ve que nada bueno va a salir de esto. Mira, los demócratas no están haciendo campaña, eso lo sabemos. Joe Biden va aquí y allá y la Kamala Harris a reírse. Mira la campaña del presidente Trump, aunque ¿cómo se dice? El sistema judicial le sigue bloqueando, pero el hombre para encima y para encima, ¿por qué? Porque él lo ha dicho muchas veces, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por ustedes. Este gobierno quiere destruirlo, yo estoy en el medio y él nos va a salvar. Yo te lo digo, Trump nos va a salvar. Sí, claro, tenemos que usar nuestro propio conocimiento, que yo veo en sí muchas veces que tú hablo con personas y siguen con esa teoría de que él es rhetoric, que él es esto, pero pongan eso al lado y miren los dos que están calificando, los que están en el contender, Biden o Trump. Eso es no-brainer, es Trump, mira. Y también veo esta ignorancia en muchas personas. El sábado, un señor que me entrevistó y lo admiro mucho, que sí de vez en cuando nos testeamos, dijo que le hicieron la pregunta para el vicepresidente y mencionó a Ben Carson. Mire, vamos a dejar, no voy a decirle ignorancia. Ben Carson es un gran doctor, pero es un hombre que no es para ser vicepresidente de los Estados Unidos. Él es un hombre lento. Ahora, si yo tuviera que sacarme un tumor en el cerebro, el primero sería el doctor Carton, ¿ok? Pero estamos bregando con un tumor mundialmente. Necesitamos una persona mucho más capacitada. Vi ahí en el rally al gobernador Doug Burgum de North Dakota, que yo creo que él corrió al principio en las primarias un chipito y se salió. Y él vino, no sé si él vino en el avión con Trump. Se está hablando que Doug Burgum, que es el gobernador de North Dakota, está en la lista. Tiene 67 años, ya lo calculé porque es 2 años, nació 2 años primero que yo tengo 65, pues está casi en los 68. Pero yo sigo con mi teoría que debe de ser una mujer blanca. ¿Por qué razón? A eso que tocaba decir de mujer, esta madrugada, no, pero ayer, escuché de que estaban, y esto te das cuenta de la corriente rino que hay dentro del partido, achuchando de que la candidata, porque dice mujer, que tenía que ser la Nikki Haley. Ya Trump dijo, ya Trump dijo, no, esa no va para el baile, ni siquiera está en consideración. Pero te das de cuenta cómo la mentalidad rino sigue ahí tratando de pujar a su gente y vendiéndole a él eso, y eso también es de cuidado. Sí, eso es cierto. Entonces antes del programa me puse a buscar, después también del sábado, del rally del sábado, hice como un pequeño search al gobernador de
de North Dakota, Doug Burgum, él es bien calificado, creo que fue un hombre de negocio, trabajó con Microsoft y tiene un buen récord, ¿cierto? Está bien y habla muy bien. Para tener 67 años lo vi bien firme. Yo creía que tenía menos. Tiene buena energía. Puede ser, hey, listen, el que coja a Trump, nosotros lo vamos a soportar porque yo voy a votar por Trump no matter what. Pero no estoy de acuerdo que sigamos estas personas que yo sé que califican y vienen siempre poniendo la minoría. Vamos a olvidar, vamos a coger cualificaciones. Y el doctor Carson lo digo, y mira, es tremendo doctor y lo admiro, pero el doctor Carson tiene un problema, que él es muy lento. Imagínate Ben Carson haciendo un debate con Kamala Harris. No, y además, se lo va a comer. Aún cuando se la coma, la persona que va de fórmula como vicepresidente es la esperanza de la sucesión que continúe el trabajo del presidente. Irá con su presidencia particular, pero que tiene que arrastrar los valores por la cual nosotros ponemos a Trump. Exactamente. Entonces, mira, sigo yo con la teoría. Yo lo voy a decir, creo que la señora Hilda Ravilero, hablamos un ratito y ella me dijo que ella cree que va a ser Sarah B. Huckabee Sanders. Pues yo, ahí apostamos $1. Yo creo que va a ser la congresista de Nueva York, es Elise Stephanie. Ahora, cuando yo vi que este hombre en ese rally habló y habló muy bien, y él va con el presidente Trump a estas alturas ya que estamos en mayo, que yo creo que el mes que viene, a final del mes que viene, él va a coger el vicepresidente. Me da la impresión que este va a ser. ¿Ok? Recuerda que te lo dije en este programa. Me da la impresión que este va a ser. No quiero otra persona que no califique. Nosotros hemos hablado. Yo siempre lo dije que un latino, porque estás mencionando también a Marco Rubio, pero mira, este es que es el top. No, tú lo sabes, tú vives en la Florida. Y Marco Rubio es un hombre parecido, es un hombre que puede traer dinámica al partido, pero sabemos que es un flip-flopper como los dos que yo tengo aquí. Él es presidenciable a la larga, pero no ahora. No. Y a la larga, si se pone las pilas, claro, porque este país va directamente a la destrucción. Así que yo te digo la verdad. Entonces, yo siempre he mencionado a Ted Cruz, pero Ted Cruz, no sé si él no lo quiera, él no ha hecho una campaña con Trump, él se pudo haber unido más a Trump. Quizás Ted Cruz tiene su orgullo. Él dice ahí, si él me quiere a mí, que me venga a buscar. Claro. Pero porque de la manera que yo veo, en algún momento dado, Ted Cruz va a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, yo voy a estar un poquito en contra de esta posición de tuya. Para mí, mi creencia, y voy a jugar un poquito a lo Nostradamus, ¿ok? Mi creencia es que Ted Cruz, su aspiración, porque es vitalicia, ¿verdad? Y no tendría ninguna competencia, además, porque está preparado. La aspiración de él es la Corte Suprema. Para mí, por donde me lo pongan, igual te lo estoy diciendo hoy aquí en este programa de Marte, mi creencia es que la imagen que él tiene es la de la Corte Suprema. Si no, vamos a esperar y a ver cómo van los acontecimientos. Bueno, yo creo que quizás no estoy de acuerdo contigo. Bueno. Yo creo que él está dejando que pase y llegue el 2028. Esa es mi predicción. Te digo, pero bien, mira, entonces Marco Rubio nació en Cuba, él llegó aquí a los 4 años. Entonces, mucha gente dice que no quieren a Ted Cruz porque nació en Canadá. Pero ven acá, pero yo no entiendo estas cosas. Bueno, vamos a olvidarnos de Ted Cruz y de Marco Rubio. Claro. Pensando las cosas bien, yo me siento optimista. Cuando yo vi ese rally en New Jersey, my former home state, yo me alegré tanto, yo vi como que podemos ganar. Y yo sé que varias veces el partido, ¿cómo se dice? El partido republicano por la gobernación allí en New Jersey ha ganado. Y las últimas elecciones, el señor le estuvo cerca de Murphy, del gobernador Murphy. Claro, todo el mundo dice que fue un arreglo y sea. Con lo que está pasando, yo creo que la gente de New Jersey va a votar y va a flip ese state. Nueva York y California jamás. Pero ese state, yo creo que lo vamos a flip. Y si ese state es flip, para mí yo lo considero un landslide. Te digo la verdad, porque ahora estamos hablando de otras. Mira, vamos a seguir los temas
del presidente Biden contra Israel. No. Se ha declarado anti-Israel completo. No le quiere ceder las armas que necesitan. No sé si en algún momento dado le va a aguantar los fondos que le prometió, porque él lo que está buscando es, mira para que tú veas lo que ha llegado a Estados Unidos, a depender del mundo para escoger nuestros líderes. Los musulmanes controlan, o los palestinos, ya tienen una comunidad bien grande en Michigan y en Wisconsin y creo que en Minnesota. Y él está buscando alar, ya Minnesota está perdido. Él está buscando alar a Wisconsin y a Michigan. Y de la manera que lo quiere hacer es jugando el juego de ellos. ¿Tú entiendes? No dándole fondos a Israel para que se defienda en contra de Hamas y todos estos grupos. Y tú sabes que todos estos, mayormente estos países árabes, odian a Israel. No, Quizás no se atreven a atacarlo, pero odian a Israel. Y él lo está haciendo muy mal. Y el presidente Trump, yo te digo la verdad y lo he dicho muchas veces, el único que puede salvar esta nación es Donald Trump, el presidente Trump. Lo dije el sábado pasado, se estaba hablando, teníamos un meeting ahí de breakfast en el GOP, Berkeley County GOP. Y yo no hablé, pero estaba hablando con otras personas y se lo dije. Trump es el único que puede salvar a esta nación. Claro, ellos lo ven de una manera diferente porque muchos de ellos son cristianos, son personas muy religiosas y yo se los respeto. Y me decían, no, el único que nos puede salvar es Dios, God, Jesus. Yo le dije, bueno, pero él va a necesitar a Donald Trump para hacerlo. Fíjate que voy a poner un punto de los religiosos. Sí. Jesús le dijo una vez cuando estaba en el de las monedas, y le dijo, darle a Dios lo que es de Dios y darle a César lo que es de César. Para nosotros, Dios está por encima de todo, nadie lo pone en duda. Creemos en la acción del Creador, no en yo particularmente no en la religión, pero yo sí creo en la acción del Creador. Pero nuestro César, para ponerle el nombre, ¿verdad?, es Donald Trump. Nuestra esperanza está ahí. Entonces, a Dios rogando, con el mazo dando, es a donde voy. Sí, tenemos que seguir, pues nosotros tenemos esa convicción de fe, pero que sabemos que si nos quedamos sentaditos esperando de que Dios venga a resolverlo. La fe tiene que tener sentido común. Mira. Ahí. Y entonces ahí yo difiero un poco de los religiosos, de que, por mi culpa, yo no tengo culpa de nada. Y arriba de que no tengo culpa porque yo estaba allí, ¿verdad? Porque han pasado 2000 y pico de años, teóricamente dice la historia, de ese momento para que me vengan a mí a inculcar un error. Pero volviendo al punto, ¿verdad?, que nos salimos. Nuestra acción es defender a este hombre que está ahí, que es en el que nosotros tenemos la fe, que demostró en un gobierno anterior lo que hizo, que demostró que era inexperto en muchas cosas porque no es un político, pero yo creo que ahora él viene con filo de los dos lados del cuchillo y aunque no venga la revancha, pero sí tiene que ver la limpieza de este país. Y la única persona es Donald Trump. No hay otra. Es Donald Trump, no hay ninguna otra solución y primero que nada, él se tiene que salir del SWAM. El SWAM, mira, Donald Trump es un hombre muy inteligente. Yo vi el rally y él trajo también a Lawrence Taylor, que era un football player, y lo trajo ahí, y trajo otro más que no me recordé del nombre de él, pero yo reconocía a Lawrence Taylor, yo creía que se había ido para el cielo. Y cuando leí, todavía está vivo, gracias a Dios, fue buen futbolista americano. Y yo te digo, cuando yo veo de la manera que el presidente Trump, porque el presidente Trump sabe usar las personas. Absolutamente. Ok, por eso es que es un genio. A mí un judío que yo te conté la semana pasada, que yo tuve 2 jefes judíos y tuve el contable mío que era judío, siempre esa gente me daban inspiraciones. Y el judío es bien inteligente. Y este presidente Trump parece que él escucha mucho a los judíos porque él sabe usar las personas. Claro, después que tú le digas, mira, te lo digo, después que tú le digas lo que él quiere oír y que él puede usarlo, él sabe usarlo. Y eso es la estrategia que él tiene para ganar. Y los demócratas, que figura, lo único que te digo la verdad que no me gustó del rally fue que él le pegó a tirar a Christie. Rápido, que era no lo quiero decir, un gordo pic. ¿Entiendes? Entonces yo pienso
que como él fue gobernador 2 veces del estado de New Jersey, por lo menos eso él se lo hubiera aguantado. Yo creo, se lo hubiera aguantado. Pero al crowd, a la multitud le gustó, le encantó. Y yo dije, pues, sabe que el presidente Trump sabe lo que hace. Cada vez que él abre la boca que tú crees que él se cometió un error, el error él lo arregla de una manera que el crowd se vuelve loco. Y eso lo que yo admiro mucho del presidente Trump es la manera que él quiere este país, porque yo sé que él no lo está haciendo. No lo está haciendo por él, como la gente dice que él lo está haciendo por él, que está en bancarrota para no ir a la cárcel. Eso no es cierto. Él sabe lo que viene. Mira, hay una inmigración que no hemos hablado de esto. La inmigración de los chinos últimamente han cogido en esa frontera miles y miles de chinos. Y te digo, escuché el programa de Varona y Varona mencionó la frontera del sur nada más. Recuérdale a Varona también, que yo también lo dije en el meeting con otros amigos que estábamos hablando, la frontera de Canadá nos va a destruir peor que la del sur. Porque si por la del sur vienen estas personas que tú crees que no pueden hacer nada, imagínate lo que están infiltrando por el border, por ese border de Canadá, que es como 4 veces más grande. 4 o 5 veces más grande. Yo solamente estoy estipulando eso. Los estados del norte no tienen tanta población como Montana. Mira, me robaste en el momento que lo iba a decir. La frontera de arriba es tan peligrosa que la gente no se da cuenta de eso que tú dijiste. Todo eso allá arriba está despoblado. Por ahí entra Raimundo, todo el mundo y todo lo que quiera traer. Pero por ahí entran también gente que están supuestos a entrar por el sur. Oíste, entran en trenes, entran en aviones. Nosotros, y otra cosa, lo de los chinos me preocupa mucho. Y tuvimos un tema que no sé si lo habíamos hablado la otra vez. Rusia, Vladimir Putin, le ofreció $2,000, $2,000 a los cubanos y a los rusos para que join el Army en Rusia. Piensa lo que te voy a decir. ¿Cuántos venezolanos oyeron eso y ya están aquí? ¿Cuántos quizás cubanos oyeron eso y están aquí? ¿Cuántos de otros países que no quieren este país han oído eso? Nosotros vamos a ser atacados aquí mismo. Y esta frontera tenemos que cerrarla. Mira, el problema más grande que nosotros tenemos es cerrar la frontera. Óyeme, y poner ley y orden en casa. No es solamente que hay que cerrar la frontera. Trump debería aplicar, y yo creo que todo el mundo lo va a aplaudir, ¿no? Aunque se le van a tirar arriba para comérselo, pero la palabrita clásica que tenía Trump, que hasta en un libro que él hizo, tú estás despedido, you are fired. ¿Sabes qué? Right. Aquí todo el mundo que ha entrado por la frontera se tiene que ir. Despedido todo el mundo, porque si se permite que esas personas se queden aquí con la mejor intención de que reconozca que hay mucha gente de valor, mucha familia, pero es que en este momento hay un famoso proverbio o palabra que se utilizó en la película de Star Trek por Spock, que Spock dice: el interés de la mayoría prevalece sobre el de la minoría, y la mayoría son los Estados Unidos de América, con su integridad, con su ley, con el legado que dejaron estas personas, los padres fundadores, a través de la Constitución, que en este momento es papel del toilet, porque estos degenerados la han prostituido, que ni la cumplen, y cuando la quieren cumplir la convierten en cosas de ellos con todos estos jueces que tienen. No, aquí tiene que haber un barrido, mi hermano, aquí tiene que haber despedir en el sentido figurar de la palabra, ¿verdad? Agarrarlo y para afuera todo el mundo, y el que tenga mérito que presente los papeles, como tantas personas que lo han hecho y han tenido que mandar 10, 15 y 20 años en la espera, porque tú sabes cómo la espera de inmigración para que te otorguen una visa. Esta gente han entrado, no como Pedro por su casa, no, los mandaron y les pusieron aviones hasta para traerlo, porque en el fondo están pagando. Y en el fondo esa palabra que está de moda ahora con la película de la guerra civil,
Ellos están propiciando, y nosotros no lo queremos, ni lo propiciamos, pero ellos están propiciando de que este país caiga en una confrontación de ese tipo, porque de, ¿cómo que dice? De río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos quieren, están viciando, están prostituyendo las leyes, la familia, todos los contextos de todas las cosas a vivir para ver, y con qué buscan que se arme una conmoción civil, paran las elecciones, porque esa es la carta para, o el doble 9 del dominó cubano, ¿verdad? Para trancar el juego. Y sí, la gente no, si no se da de cuenta y no está pendiente de eso, sí que ojalá que Trump llegue, que agarre, pero que el barrido tiene que venir no solamente del pantano, tiene que ver de todo lo que ha entrado aquí, y para eso tiene que empezar por limpiar el FBI, el CIA y la NSA, todo el mundo, y poner la gente que sí tenga los timbales bien puestos para salir Yo te a digo resolver. algo, Gustavo, yo pienso y no lo quiero, pues no estoy promocionando nada. Yo creo que el presidente Trump, de una manera u otra, para proteger su gabinete y para poder lograr algo, va a tener que llamar a los militares. Si los militares no se meten, porque mira, tú puedes coger un attorney general que venga a trabajar fuertemente, a limpiar la casa, y si lo pegan a atacar a él y a su familia, él necesita protección. Esto es más grande de lo que nosotros estamos pensando. Más grande, porque tú puedes ser bien leal a mí y tú me dices, yo voy a ser leal a ti. Pero si cuando tú vas a hacer tu trabajo profesionalmente para ser leal a mí y la gente te ataca y tú estás solo, tú dices, Miguel, necesito protección porque tengo familia. ¿Es cierto o no es cierto? Y yo pienso eso. Yo pienso que si los militares y los law enforcement no empiezan a proteger a estos líderes como del FBI, el mismo Secret Service, estamos bien mal. Esto está llegando a un punto donde el galón de agua se llenó, se desbordó y el fuego sigue caliente y se va a quemar la casa. Esto es así, ¿sabe qué? Y con los inmigrantes vamos a tener que en algún momento dado usar fuerza. La vamos a tener que usar. Cuando digo inmigrante no estoy refiriéndome solamente a los latinos, me estoy refiriendo a inmigrantes que vienen a este país a hacer daño. ¿Entiendes? Porque si no está haciendo daño, vamos a hacerlo legalmente con el proceso. Pero si son personas que están viniendo aquí a destruir, a robar, ¿ah? A traer drogas a este país, que la droga en este país ahora mismo está por los quintos suelos. Eso es una cosa, por los quintos cielos, perdón. Está completamente donde quiera que tú vas. Ahí ves una persona. Están destruidos y nos dejamos destruir. Hubo un comentario. Nos dejamos, a la palabra que acaba de decir tú, nos hemos dejado. Nos hemos dejado, es correcto. Mira, te voy a hacer un cuento bien pequeño. Hace un par de años atrás conocí una familia que por Facebook que venían de Cuba, llegaron a Ecuador y de Ecuador llegaron, creo que fue a Panamá y de ahí, pues yo le dije, ya te falta poco, ya llegas a México y da, ¿sabes? Porque como ser humano, ¿no? ¿A que no sabes qué me dijo? Yo le dije, ahora te vienes coge un avión y llega. ¿A que no sabe qué me dijo? No, cuando yo llegue a México, nosotros vamos a esperar porque ellos nos van a dar un cheque de $1,000 al mes. Y el destino era Nueva York. Que ya no la tengo la persona en Facebook, ¿ok? Pero mira eso, el destino era Nueva York. Mira eso, lo que nosotros, los que no somos, ¿cómo se dice? Que trabajamos en las noticias profesionalmente 100%, sabemos más que ellos. Sabemos más que ellos. Muchos de ellos esto no lo saben. Y por eso muchas veces tú lo has dicho. Vienen con un celular gordito. Yo los veo con la ropa cambiada. Estos son gente que muchos enemigos de Estados Unidos le están pagando. Le están pagando y lo están trayendo. Yo te hice ese comentario de esa familia cubana. Fíjate, que no iban a cruzar porque los esperaban ahí, porque si vienen en avión, no le dan el dinero. Y eso creo que eran $1,000 al mes. Entonces, piensa, estamos destruyendo este país, lo estamos destruyendo grandemente. Mira, primero que nada te voy a decir algo. Yo vivo en Kent Bay, Somerville, South Carolina.
tenemos un grupo de personas que son maravillosas. Ellos están haciendo un town hall meeting. Ya para la próxima te dejo saber cómo pasó el town hall meeting. Yo voy a estar ahí. Estoy envuelto, pero claro, lo están haciendo no con fondos políticos, fondos de ellos mismos. Y me gustaría mencionar a estas personas en inglés, si no te molesta. Absoluto. Primero que nada, la señora Sherry Cross, tremenda. She's doing everything she can to get this town hall meeting going. Lisa Bateman, another one. Marlene, I don't remember her last name, but Marlene, Ken Fletcher, Dick, and Peggy. These people are doing a great job putting together a town hall meeting that is coming this week, but next week I'll let you know how it went. But I'm going to be there. We expect about 200 people. Yep. Y son gente que, te lo digo la verdad, yo los veo a ellos trabajando con ese entusiasmo, como quien dice, yo voy a poner mi granito de arena para que mi estado no llegue a caer en las manos de los demócratas. Y para mí eso es un gran honor. Yo pues no pertenezco al grupo, pero ellos me incluyen y he ayudado, he puesto sign, yo hago lo que yo puedo. Pues I want to thank both of them, all of them, for what they're doing. I really appreciate that. Miguel, nos quedan como 8 minutos, 9 minutos de programa. El programa, como siempre, nos vamos a quedar cortos en las cosas que deberíamos decir, pero sí quiero tomar un minutico para llamar la atención. No nos queda más remedio que blindar a este país. La única forma es que Trump tome las medidas y tiene que limpiar, para empezar, el pantano, que tiene que hacerlo, pero también tiene que resolver este problema de inmigración ilegal. Ilegal se va para afuera. Yo, que me tiren piedra y me digan que yo soy antiinmigrante, que yo soy un frustrado inmigrante. No, yo no soy frustrado. Yo vivo enamorado de los Estados Unidos y doy mi vida porque la sangre de mis nietos va a crecer en este país. Así que para mí, este país es mi hogar. Como tú dijiste, New Jersey es tu sitio, tú eres de allá, yo igual, de Texas. El punto es que esta nación le pertenece a mi descendencia, a tu descendencia, y tenemos que fajarnos por los pelos. Y la acción de Trump tiene que ser extrema. El país tiene que ser blindado contra todas esas amenazas que están foráneas afuera, midiendo, viendo dónde se va a resbalar para ellos, tener su penetración. Mira, los chinos van a la vanguardia de haberse robado toda la tecnología de aquí y con eso nos van a guindar. Y si nosotros no tomamos esa acción de ir adelante, estamos perdidos. Mis amigos, les voy a dejar el tiempo a Miguel. Créame, nosotros dependemos de que nosotros nos activemos y demos un paso adelante para defender a este individuo que está ahí. Que nos guste su peinado no es un problema de cada quien. Yo defiendo el mensaje que él tiene y el amor que él ha demostrado por esta nación. Y si nosotros seguimos pensando, ay, que no me gusta cómo habla, ay, que no me gusta cómo camina, ay, que le metió mano a una mujer cuando tenía 200 años atrás, oigan, estamos muy mal. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Cómo es que dice? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo tengo que perderme, ¿viste? Exactamente. Mira, primero que nada, déjame. Gracias. Déjame arreglar algo, porque yo dije que Nueva Jersey fue my home state y todo. Ahora vivo en South Carolina y este estado yo lo adoro. Me han recibido con las puertas abiertas. He hecho muchas amistades. Lo aprecio y le está quitando el lugar a New Jersey, porque ya yo soy de acá y yo jamás voy a pagar high taxes allá. Acá yo vivo súper bien, gracias a que es un estado republicano y como estas personas me han recibido a mí. Lo que es Berkeley County, Dorchester County, Charlton County, donde quiera que yo voy, estas personas me admiran y me respetan. Y para mí eso es muy grande. El presidente Trump, tengo un mensaje para él. Por favor, Mr. President, stay away from the rhinos. Stay away from the rhinos because they're going to try to get you to get people que te van a hacer daño. Y esto es muy importante. Y otro mensaje más. El presidente Trump es el mejor presidente que hemos tenido en la historia de Estados Unidos. Y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Eso es, quizás será el último presidente republicano. Si hace un trabajo y los del gabinete lo ayudan,
yo pienso que podemos tener otra oportunidad de tener otro presidente republicano, quien sea, no lo sé, en el 2028. Y para cerrar, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y eso, por favor, despierten, especialmente los que vienen, venezolanos, cubanos, puertorriqueños que vienen de Puerto Rico por primera vez y colombianos. Usen su mente, miren a nuestros países. No vayas a traer esto aquí. Lucha por prosperidad, que es lo más que nos interesa a nosotros. Y muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Y buenas noches, Gustavo. Si todavía estamos, que no nos hayan mandado a buscar, nos vemos el próximo martes aquí. Sí. Importante mantener esta información y darle voz a las personas que escuchen. Importantísimo eso. Y en la semana que viene te tengo información del Town Hall, de lo que pase allí. Supuestamente está supuesto a llover ese día, no voy a decir el día que es, pero yo te mantengo informado la próxima vez. Gracias. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Un abrazo, mi hermano. Ustedes. Gracias a ustedes. Que viva Trump. Trump 24. Por supuesto. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was